comercio electrónico y específicamente nos vamos a lo que es el nivel de procesos de negocios, el nivel de procesos de negocios. Todo este sistema, ¿verdad? De lo que involucra comercio electrónico, incursionan o se relacionan más que todo, ¿verdad? Dos actores principales, que en este caso son los compradores y los vendedores, ¿ya? Entonces, ¿qué me indica esto? Que se divide en tres fases importantes. Estas tres fases son fases de información, fases de acuerdos y fases de cierre. Dentro de la fase de información involucra el proceso de identificación de necesidades. O sea, ¿qué es lo que la persona necesita? ¿Cuál es el tipo de artículo que en determinado momento esa persona está necesitando? Catálogo de productos electrónicos. ¿De qué forma yo voy a observar, aunque sea una figura, una imagen, una figura en 3D, ¿verdad? Que me ayude a identificar específicamente ese artículo que yo deseo comprar. De ahí entonces surgen lo que es la fase de acuerdo, que son más que todo procesos que se dan dentro de la operación de compras, dentro de la operación de tanto de compras como de ventas en línea. Negociación y firma de acuerdos. La persona está de acuerdo, adquiere el artículo, es el artículo que él desea, cumplen los requerimientos, está de acuerdo con el pago de primas de antigüedad, primas de documentación, seguros y demás. Entonces, de allí surge lo que es la firma, o sea, un acuerdo entre ambos, ¿ok? Un acuerdo entre ambos, de tal forma que se pueda llevar a cabo el proceso. Y ahí entonces, posteriormente a la firma, sale lo que es la contratación electrónica. La contratación, la forma en la que se va a desarrollar el procedimiento, la información de qué forma va a fluir, de tal manera que el cliente obtenga el artículo que desea y el comprador aumente las ventas, pues como un servicio más. Posteriormente, entonces, surge lo que es el cierre. Ya viene la parte viene la fase de cierre, procesos de pago y recepción de bienes. ¿Sí? Se le paga a la persona sus servicios, en donde el pago del servicio no solamente incluye el pago del artículo, sino también una serie de gastos que incursionan dentro de la compra del producto. Esos gastos pueden ser seguro, almacenamiento, transporte y demás. Logística integrada por computadora. ¿A qué viene la parte de logística integrada por computadora? La parte logística, o sea, cómo
cómo se va a llevar a cabo el sistema, cómo se va a llevar a cabo la parte de la entrega del artículo, en qué tiempo, si es en un lugar, si es por ejemplo en la China, qué tiempo aproximado, por experiencia de la empresa distribuidora de artículos, qué tiempo aproximado lleva la entrega de ese artículo. ¿Okay? Entonces, allí es como sale lo que es la logística integrada. O sea, que se lleva se lleva a ejecutar este proceso de manera consona o de manera armoniosa entre los compradores y los vendedores. De ahí entonces pasamos a lo que es a lo que es el mercado virtual. ¿A qué se refiere el mercado virtual? Se refiere a una arena definida por información. Cuando hablamos de arena definida, eso quiere decir que en realidad hay mucha información, muchos datos, un cúmulo de informaciones en la cual se incurren tanto compradores, vendedores y proveedores, de tal forma que se puede ejecutar de la mejor manera un sistema virtual o un mercado virtual. Entonces, ejemplos de mercados virtuales. ¿Cuáles son esos ejemplos? Compras por televisión. ¿Ya? Compras por televisión, que es lo que se da normalmente. Y ahí surge lo que es algo que se conoce como Verifone. Verifone, ¿qué es? Verificación y proceso de transacciones de tarjeta de crédito. Y en este aspecto se observa algo bien minucioso y habla sobre la verificación primero en transacciones normales de tarjetas de crédito y demás. Se trabaja en lo que es las transacciones. Dentro de una transacción de tarjeta de crédito lo primero que se hace es verificar si en realidad la tarjeta de crédito se puede utilizar. Posteriormente surge lo que es algo que se conoce como Calix y Corolla, ventas de flores frescas por correo. Si ustedes observan, pues en realidad eso pues ventas por correo de flores frescas, en realidad difícilmente se da, ¿verdad? Porque por correo difícilmente vas a poder mandar unas flores. Difícilmente vas a poder mandar flores frescas por correo porque no funciona, no es viable, no hay, no van a llegar. ¿Cómo vas a mandar por correo unas flores? Y ahí surge otro tipo de mercado virtual que es el que se conoce como Pacific Pride, franquicia de gasolinería especializada en trailers sin atención humana. O sea, prácticamente son procesos virtuales. Son sistemas que trabajan de una forma robótica, de una forma en la que los controles se llevan mediante sistemas de computadoras y diferentes tipos de aplicaciones y software. O sea que no hay presencia humana. Todo se enfoca a un sistema de automatización
de procesos. ¿Ok? De ahí entonces surge lo que son los modelos de negocio para el mercado virtual. ¿Ya? Inicia primero con lo que es un modelo de negocios. Pero en realidad, ¿qué es un modelo de negocios? Es una arquitectura para el producto, servicio y flujo de información. ¿Okay? Los modelos de negocios eh, desarrollados para el mercado real no son útiles en el mercado virtual. ¿Ya? ¿Por qué no son útiles? Por las diferentes características, las diferentes actividades, diferentes procesos que conllevan una transacción virtual versus una transacción presencial. O sea que son dos cosas sumamente diferentes, aunque se parezcan. En lo único que se pueden parecer es en la palabra negocio, pero en la realidad son dos actividades totalmente diferentes. La generación de utilidades basada en dos actividades fundamentales, creación y extracción de valores, se presenta como una combinación de los tipos de mercado. ¿Okay? Entonces, se muestra un modelo que permite entender la desagregación fundamental de la proporción de valor, término de tres componentes básicos. ¿Cuáles son estos tres componentes básicos? Contenido, contexto y infraestructura. ¿Okay? Contenido. En realidad el contenido se enfoca a lo que es el sistema metódico, contenido, el sistema de productos, de artículos que tengas en determinado momento disponibles para ejecutar tu negocio virtual. Contexto, todo lo que es la parte del área donde tú te desenvuelves, ¿ya? Todo lo que es la parte la parte de elementos que conforman el mismo proceso en sí, relacionados a una venta virtual. Y por último, tenemos lo que se conoce como la infraestructura. ¿Qué elementos incluyen la parte de la infraestructura? La parte de la infraestructura, ¿qué conlleva, qué contiene, qué necesitas? Para empezar, no vas a necesitar grandes infraestructuras, porque toda la mercancía que tú vayas a manejar prácticamente es mercancía que entra y sale de manera automática, de manera inmediata, par de días no más y ya pues tú sales de la mercancía que va llegando. Entonces, en este aspecto, en este modelo, no se enfoca la parte del negocio, del negocio virtual como una necesidad inherente de tener grandes sistemas de infraestructura. En el mercado virtual es posible separar los tres componentes y crear nuevas formas de adicionar, extraer valor y obtener costos menores. ¿Okay? De ahí entonces habla de que la tecnología de la información da valor o altera el contenido, cambia el contexto de la interacción y posibilita la distribución de una variedad de contenidos y contextos sobre diferentes estructuras. De allí, entonces, lo que es la parte de la tecnología de la información se encarga de lo que es alterar el contenido o el contexto en realidad de los elementos que incursionan o los elementos que interactúan dentro de un proceso de negocio en el mercado virtual. O sea, que interactúan todos estos tipos de elementos y forman parte de un proceso. En este caso, pues, es el modelo de negocio para el mercado
virtual. De ahí nace lo que se conoce como la creación del valor en el mercado virtual. Se enfoca en la pirámide, en el triángulo, debo decir, clientes, contenido, contexto y infraestructura. Vamos a ver primero la parte de clientes, como siempre, se encuentra en la parte superior. En la parte de contenido, ¿quién incluye la parte de contenido? Las noticias, los negocios, el deporte, sociales y políticos. De igual manera, se enfoca lo que es los artículos de consumo, en lo que es el contenido, artículos de consumo. En la parte de contexto está el formato, la organización, el color y el estilo. ¿Okay? De ahí surge entonces el contexto. ¿Y cuál sería el canal? El canal de televisión. El canal de televisión sería ese. ¿Ok? Y por último está la infraestructura, que era lo que yo les mencionaba en antes. Metaimpresión, la parte de la distribución, cómo se va a llevar ese artículo, cómo yo lo voy a tener custodiado, servicios de alquiler de local, seguridad, póliza y demás elementos que forman parte de la infraestructura, específicamente a la parte física y los puestos de venta. ¿Ok? Entonces ahí se enfoca eso en lo que es la parte de infraestructura. Y por último están los cables DBS, cable y DBS. O sea, los servicios que cumplen la parte de la infraestructura, específicamente a la creación del valor en el mercado virtual. ¿Okay? Pasamos a lo que se conoce como la cadena de valor. La cadena de valor se enfoca a lo que es a la infraestructura de la empresa, ¿ya? La administración de un recurso humano. Cuando hablamos de la administración de un recurso humano, nos enfocamos a la parte de los a los servicios legales a los que tiene derecho un colaborador. ¿Cómo tú lo vas a administrar? ¿Cuántas personas tú vas a tener colaborándote en esa empresa? Desarrollo tecnológico. Todo lo que es el sistema de hardware y software dentro de la empresa. ¿Cómo lo vas a manejar? ¿Cómo lo vas a reestructurar? Y por último tenemos lo que es la parte de abastecimiento. ¿Ya? La parte de abastecimiento se enfoca entonces en lo que es en los procedimientos para abastecer o mejorar el abastecimiento o surtir, debo decir, mi tienda en determinado momento que se necesite. Logística interna, ¿verdad? Se enfoca o se encamina a lo que es la parte de operaciones, logística externa, mercadotecnia y ventas, y por último, servicio. De allí entonces, todo eso pues va enfocado al final del camino a lo que se conoce como el margen. Posteriormente entonces vemos la cadena de valor de una manufactura. La cadena de valor, anteriormente lo estábamos viendo en base a un solo sistema. Ahora no, ahora lo estamos viendo en base a una, o sea, más a una parte como más amplia. Cuando hablamos de manufactura, ya prácticamente estamos hablando de una empresa ya más grande, una mega empresa, ¿verdad? Que se dedica a lo que es la venta
de artículos por internet, y de igual manera pues enfocándose a la cadena de valor es totalmente diferente, ya que pues habla de procedimientos de embarque, fuerza de venta, desarrollo de sistemas de información, o sea, prácticamente se enfoca a a una a una mega empresa en la que pues el punto fuerte de ella son las ventas por internet. Y ahí nace lo que es la parte de logística interna, o sea, los procedimientos de manera interna, cómo se van a dar, quiénes son los involucrados en este sistema, cómo se hace, cómo se ejecutan. Las operaciones, quiénes las llevan a cabo, quiénes son los actores, qué personas incursionan en esta área. La logística externa, cómo se va a dar, ¿ya? Qué procedimientos conlleva, cómo, quiénes están involucrados en la logística externa. Si dentro de alguna de estas, del ámbito, ¿verdad? De todo este sistema, incursionan elementos externos, incursionan actores a los que no se tiene control. Todo eso también hay que considerarlo. Mercadotecnia y ventas. Se enfoca pues a lo que es publicidad, promociones, fuerza de venta, servicios de agencia y demás. Y por último, la parte de servicio, procedimientos de servicio, viaje y subsistencia y reparaciones de servicio de manera general. Entonces ya acá sí se enfoca específicamente a a un tipo de empresa ya un poco más grande, ¿verdad? Más grande y demás. De ahí entonces los ejecutivos deben poner atención en cómo sus compañías crean valor en ambos mercados. O sea, no solamente crear valor no es lo mismo en los dos mercados. O sea, en la parte de cadena de valor es el mecanismo más utilizado para, uno, identificar las arquitecturas para modelos de negocios. Y dos, identificar la serie de actividades que crean y agregan valor. Entonces, en ese aspecto, pues, las actividades que se crean mediante este sistema, pues son parecidas, ¿verdad? Son parecidas a a los diferentes tipos de mercado, tanto mercado tradicional como el mercado virtual. Las actividades de valor están relacionadas por eslabones dentro de la cadena de valor, ¿ya? ¿Qué significa eslabones? O sea, primero uno, después el otro, y así sucesivamente, pues, como un sistema de cadenas, ¿ya? Los eslabones pueden llevar a la ventaja competitiva de dos maneras: optimización y coordinación. O sea que en ese aspecto se enfoca, ¿verdad?, de manera clara cómo el sistema crea un sistema de eslabón de tal forma que se lleve de la mejor forma las directrices o las funciones de cada una de las actividades dentro de un mercado virtual. Los eslabones pueden llevar a la ventaja competitiva de dos maneras: optimización y coordinación. La explotación de los eslabones requiere de información o flujo de información que permiten la optimización o la coordinación, ¿ya? O sea, cuando hablamos de eslabones quiere decir quién va primero y quién va después. Debe haber una excelente coordinación en cada una de las actividades que se ejecutan dentro del sistema. Y por último, los sistemas de información son vitales para obtener ventajas competitivas. ¿A partir de quién? De los eslabones, ¿ya? Son vitales para obtener algún tipo de dato específico para ejecutarlo de la mejor manera. Vemos entonces lo que son las arquitecturas para modelos de negocios. Cuando hablamos entonces de arquitectura, nos enfocamos a lo que es búsqueda de compradores, proveedores,
subastas y conjuntos. ¿Ok? Entonces, vemos esos cuatro etapas o arquitecturas. Búsqueda de compradores es una competencia inherente, es una competencia de manera permanente, ¿verdad? Que involucra diferentes tipos de estrategias, diferentes tipos de recursos, tecnológicos, ¿verdad? Háblese de compradores, háblese de diferentes tipos de recursos en tecnología, WhatsApp, Internet, Instagram, todas las herramientas posibles de tal forma que se pueda capturar ese cliente de manera automática. ¿Okay? También involucra lo que es la parte de la búsqueda de proveedores. Cuando ya tienes el comprador, entonces ahora buscar el proveedor. ¿Cómo yo ejecuto ese sistema de tal forma que el producto que estoy promocionando, que estoy vendiendo, que tengo a la disponibilidad, se encuentre de manera permanente en el mercado, que no exista desabastecimiento de este producto, ¿ya? Y el antepenúltimo viene la subasta electrónica. En la subasta electrónica, pues casi siempre se da mediante un sistema en el que, pues, el que ofrece mejor, el que ofrece mayor cantidad de dinero, se le entrega el artículo. O sea, en este caso es lo que se conoce, se le entrega al mejor postor. Al mejor postor, al que tiene más facilidad económica, es el que se lleva el artículo. Y casi siempre, y no siempre el que se lo lleva es el que tiene la necesidad más grande, sino pues prácticamente le interesó el artículo, tuvo el dinero para pagarlo y se lo llevó. Y de ahí nace lo que se conoce como el conjunto de e-shop, conjunto de comercio, conjunto de e-commerce, conjunto de elementos que interactúan bajo el mismo techo para diferentes tipos de funciones. En este caso, pues, para la arquitectura de modelos de negocio. También hay otro que se conoce como soporte a la cadena de valor, ¿ya? O sea, el soporte tecnológico que tú le vas a dar, el soporte, la comunicación constante, la comunicación plena y constante que hay dentro de un modelo de negocio, se encuentra allí. Plataformas de colaboración, hay muchas, todas integradas de manera simultánea, ofreciendo un servicio, ¿verdad? A la educación y pues lógicamente al negocio. Corredores de información. ¿Quiénes son aquellas personas promotoras de información en tiempo real? O sea, que pueden darte una información en determinado momento y esa información es real. Y por último, las comunidades virtuales. Como ustedes pues ya saben, son diferentes tipos de comunidades que se integran para desarrollar diferentes tipos de negocios de manera conjunta. El modelo de negocio e-shop se desarrolla para promocionar la compañía y sus bienes y servicios. ¿Ya? Ahí entonces cada una de ellas pues promociona lo que ella produce, el servicio que ella brinda, ¿verdad? Cuando ocurren visitas repetidas se pueden establecer el marketing one not one, ¿ya? Marketing one to one. Ejemplo, Travelocity, fleuro.com, ¿ya? Esas son direcciones en internet
a las que usted puede incursionar de manera automática con el famoso modelo de negocios e-shop. El modelo de negocio e-procurement se enfoca a las grandes empresas y al sector público, ¿ya? Dice que las grandes empresas y el sector público disponen de algunas variantes de este modelo. ¿Cuáles son esos beneficios? Mayor número de proveedores, reducción de costos, ¿ya? Mejor calidad, mejores tiempos de entrega, ¿ok? Y entonces, pues, como un ejemplo, Compranet o Compra.net, que son sistemas de compra que trabajan de manera automática, de tal forma, pues, que usted puede obtener un servicio automatizado, ¿verdad? Un servicio en el que pues, se pueda trabajar de manera simultánea, ¿verdad? Sin olvidar la calidad y sobre todo el servicio en los tiempos de entrega. ¿Okay? Modelos de negocios e-auction, ¿verdad? Ahí este más que todo se enfoca a lo que es tecnologías que están asociadas a la negociación automatizada, tales como sistemas de soporte a negociaciones NSS. Además de eso, pues existen sistemas de soporte basados en la web para uso público. Ahí tenemos los eBusiness, Carloton.k, también algunas disponibilidades de herramientas sobre Internet, ¿verdad? Como eBusiness, Carleton.k, Internet Tools y ANC, ¿ya? Entonces, pues más que todo son modelos, diferentes tipos de modelos de negocio que funcionan, ¿verdad? En lo que es Internet o todo lo que es Internet en línea o demás, de tal forma pues que se ejecuten o se cumplan con los requerimientos necesarios para poder ejecutar o elaborar o cumplir algún tipo de función de acuerdo a las necesidades que existan de los compradores. ¿Okay? Y ahí tenemos también los modelos de negocio plataforma de colaboración. ¿A qué nos referimos con la plataforma de colaboración? Se facilitan las herramientas y el medio ambiente, ya las herramientas y el medio ambiente informativo, que en realidad sirve para para que exista una comunicación más, pudiéramos decirle como más aceptable, más armoniosa entre los grupos de empresas y, y individuos, empresas e individuos. Entonces, en realidad, pues eso forma parte de un sistema que cumple algunas funciones específicas. En esto están incluidos el Boeing Company, Ford Motor. O sea, aquí se habla de plataforma de colaboración y se enfoca más que todo a lo que es todo un sistema de, eh, de gran cantidad de personas, una gran cantidad de, de actores que no solamente incluye a una persona, ¿ya? Sino pues que incluye grandes empresas, ¿verdad? Grandes empresas necesarias, pues, necesarias para el fortalecimiento de las mismas, ¿ya? O sea, son empresas que trabajan, son empresas muy grandes, son empresas multinacionales que tienen funciones específicas, pero pues hacen negocios en colaboración, ¿verdad? Entre ellas. También está la venta de servicios e información. Cuando hablamos de venta de servicios, más que todo esto se enfoca a lo que es el hecho de
de manejar información y compartirla, ¿verdad? Compartir esa información para que otras personas puedan aprovechar este recurso en su toma de decisiones, ¿ya? Y ahí entonces pues vemos de manera clara eh, las la certificación por autoridades electrónicas confiables como el CyberTrust y el VeriSign. http://verisign.b. O sea que en realidad pues son grandes empresas, grandes macroempresas en las que pues ellas trabajan de manera automatizada. ¿Okay? Y por último, entonces vamos a explicar, siendo las 3:42, vamos a explicar los últimos talleres del grupo de 12avo, ¿verdad? Que vamos antes de cerrar la sesión, quiero que las observemos y pues enfocarme más que todo a una explicación más minuciosa sobre creo que son los últimos 3 talleres de la modalidad de la modalidad modular. O sea, esa es la modalidad que ellos escogieron, que ustedes escogieron, y voy a entonces a colaborarles en los trabajos que fueron asignados de manera modular. ¿Ok? Vamos a buscarlo aquí. Ajá. 2 humanidades modulares. ¿Ok? Modulares de 12avo. 2 humanidades. Muy bien. Vamos a buscarlo. Ajá. Vamos a buscarlo, creo que está en el correo. Ya vamos a buscarlo. Bien, en la parte modular, vamos a buscar. Creo que habíamos explicado hasta el taller número 3, si mal no recuerdo. O sea, que estaban solamente pendientes los últimos. Vamos a ver. Tecnología. Es de décimo. Ok, entonces, ajá, aquí está la parte de comercio electrónico, la actividad número 1. Ya la aplicamos la clase pasada, la actividad 2. La parte del mapa conceptual que yo les había explicado muy bien. En la parte del resumen ejecutivo, actividad número 4, tienes que leer la parte del tema comercio electrónico y de ahí entonces usted hace un resumen ejecutivo. El formato para el resumen ejecutivo se muestra aquí en pantalla, ¿sí? El resumen ejecutivo debe tener contenido, qué aprendió, qué recordó, qué reafirmó y al final las conclusiones, ¿ok? Al final tiene que tener las conclusiones específicamente para la actividad número 4. De ahí entonces viene lo que es la parte de el parcial, ¿ok? El parcial que tiene que ver con, luego de haber leído el tema número 1, comercio electrónico, vas a elaborar un positivo, negativo, interesante de ese tema, ¿ok? A continuación, hay un pequeño recuadro, ¿ya? Un pequeño recuadro que te especifica lo positivo, lo negativo y lo interesante. Positivo
son los aspectos buenos y favorables que tienen ventajas. Lo negativo, los aspectos malos, inaceptables, que no son favorables. Y lo interesante serían los aspectos que pueden despertar curiosidad, reflexión o incluso inquietud. ¿Sí? De ahí entonces, mínimo para la parte positiva, 6 ideas. Mínimo para la parte negativa, 4 ideas. Para la parte negativa, ¿okay? 4 ideas. Y interesante, mínimo 5 ideas de la parte interesante. Ahí entonces está la rúbrica de evaluación de esta técnica, positivo, negativo, interesante. En la actividad número 6, ¿okay? En la actividad número 6, un mapa conceptual sobre los sitios web, ¿ya? Ya acá entonces sí estamos entrando, a ver, sí ya estamos entrando a lo que es comercio electrónico. Ya vamos entrando a la actividad 5, tiene que ver con lo que son los sitios web, ¿okay? Sitios web. Entonces, como sitios web forma parte del mes de mayo, es el tema que yo voy a dar en el mes de mayo, entonces solamente lo vamos a dejar hasta allí, de tal forma que ampliemos un poco más sobre la actividad 5. O sea, ahondar un poco más de la actividad 5 en adelante. O sea, entrar un poco más a fondo sobre cada uno de esos temas. Y ese lo dejaríamos para el día 8 de mayo, que debemos entonces estar acá nuevamente haciendo la grabación para los grupos modulares.